Hola, welcome to another episode of On the Edge in Focus. My name is Esmeralda Cisneros, and today we are going to be discussing the higher education of Hispanics with Clara Potes Fellow. Due to the special programming, this interview will be conducted in Spanish. ¿Qué tal? Y bienvenidos a In Focus. Yo soy Esmeralda Cisneros. El abandono de los estudios se ha convertido en un gran problema en la comunidad hispana. Las causas son múltiples. Solo el 67% de los hispanos se graduó de la secundaria y solo 13% completa estudios superiores. Hoy con nosotros se encuentra Clara Potes Fellow, la directora de asociaciones comunitarias para el sistema de la Universidad Estatal de California. Desarrolla alianzas estratégicas para aumentar la matrícula de universidad entre los estudiantes minoritarios. Muchas gracias por estar con nosotros, Clara. Mi primera pregunta para ustedes: ¿por qué se ocupa hacer estas asociaciones para las universidades y cómo puede aumentar la matrícula de estudiantes minoritarios? El objetivo de hacer organizaciones, asociaciones con las organizaciones privadas y con las organizaciones sin ánimo de lucro es aumentar la cobertura que la universidad tiene en la comunidad. Si nosotros tenemos la oportunidad de llegar a más padres de familia debido a que tenemos una asociación con Univisión o con una empresa de radio o con una organización como el Instituto para Padres para educarlos sobre cómo educar a sus hijos, que se llama PIQUE, pues entonces podemos llegar a más personas y aumentar el músculo y la influencia que tenemos en la comunidad para educar a los estudiantes latinos. ¿Y me podría decir un poco sobre PIQUE? PIQUE es una organización sin ánimo de lucro que educa a los padres de familia en un curso de 9 semanas sobre todas las cosas que ellos necesitan saber para ayudar a sus hijos a entrar a la universidad. Tienes que pensar que muchos de los padres de familia que viven en nuestras comunidades no tienen educación universitaria, muchos de ellos no tienen educación de secundaria, muchos de ellos no tienen ninguna educación. Entonces es muy difícil para ellos entender cómo opera la educación en California, qué es una escuela secundaria, cuál es la diferencia entre un colegio comunitario y una universidad de 4 años, cuál es la diferencia entre una universidad privada y una universidad pública, cuál es la diferencia entre las universidades estatales de California y las universidades de California, que tienen prácticamente el mismo nombre, pero son diferentes. En esta organización ellos aprenden todo eso, también aprenden cómo llenar las formas de ayuda financiera para sus hijos y también aprenden cuáles son las clases que los niños tienen que tomar desde que están en la escuela en el 6º grado para poder llegar preparados a la universidad. Uno de los grandes dramas que vemos en las universidades con los padres latinos es que llegan con sus hijos que tienen el grado de secundaria y tienen un diploma y no califican para entrar a la universidad. Y la frustración de estos padres es algo horrible, porque ellos no entienden, si mi hija se graduó, tiene el diploma, yo fui a su graduación, ¿por qué no está capacitada para entrar a la universidad? Ellos tienen que entender que el grado de la escuela secundaria, que se llama aquí el high school, no quiere decir que está preparado para la universidad. En los países latinos sí quiere decir eso, pero en este país no. Una persona puede tener ese grado y nunca tomó una de las clases del currículo de la A a la G, que es esencial para poder entrar a la universidad. Ellos aprenden eso en PIQUE. Ese es un buen programa hasta además para involucrar a los papás. Sí, y es tan bueno que nosotros creamos una asociación, la Universidad Estatal de California creó una asociación con PIQUE y nosotros los financiamos para que ellos dicten este programa en las escuelas de la escuela media y la escuela elemental que están en la zona geográfica de todos los planteles de la Universidad Estatal de California. Entonces tenemos 23 universidades y cada universidad tiene al menos 5 escuelas que están dando el programa de PIQUE. Entonces cada año estamos educando más o menos a un grupo de 8,000 padres latinos
para que sepan cómo sus hijos pueden entrar a la universidad. Ellos tienen su graduación, los presidentes van. Si tú le preguntas a la presidenta de este plantel, Mildred García, te va a hablar de eso y te va a decir lo que ella siente cuando va a las graduaciones y el orgullo de los padres y el orgullo de los presidentes de ver cómo estos padres están preparados para entender cuál es la diferencia entre una universidad y otra y cómo ellos pueden ya ayudar a sus hijos a prepararse para ir a la universidad. Y no solamente eso, sino continuar en la universidad y graduarse, porque no es solamente llegar a la universidad, sino pasar por la universidad y obtener el grado universitario. Y las asociaciones aquí en particular en el estado aquí de California, los CSUs, ¿cómo beneficia a los estudiantes hispanos? Las universidades de California, bueno, pues primero que todo somos la universidad que tiene el mayor acceso para los estudiantes hispanos. Si tú analizas el sistema estatal de California, hay 437,000 estudiantes, de ellos el 31% son latinos. Eso quiere decir que la mayoría de los estudiantes latinos de los Estados Unidos que obtienen un grado universitario lo consiguen en una universidad de California State University. Somos la universidad que gradúa más latinos en todo el país y que tiene el mayor número de estudiantes en el país latinos. Entonces, esas son las universidades donde los latinos se sienten cómodos, se sienten bienvenidos y donde hacemos todo el esfuerzo posible para que ellos califiquen para entrar a la universidad. ¿Cómo? A través de estos programas de educación para los padres latinos, como los programas que hacemos con Univisión, que son ferias universitarias en los diferentes planteles de la universidad, donde los padres vienen y reciben información y van a los talleres durante todo el día. Hace 2 semanas hicimos una en California, en la Universidad Estatal de California de Dominguez Hills, y tuvimos 40 talleres para padres durante todo el día, completamente llenos. Hicimos talleres sobre STEM, que es cómo preparar a los estudiantes para que estén en profesiones relacionadas con la ciencia, la biología, las matemáticas, la ingeniería, y todas eran mujeres, y todas eran latinas, y todas contaban sus experiencias de cómo ellas llegaron a tener ese tipo de carrera y el tipo de trabajo que hacen. Y todas dijeron, nosotros nunca pensamos que pudiéramos ser científicas, porque pensábamos que era una palabra demasiado compleja y algo que uno tiene que ser un genio para ser un científico. Y un poco extraña también, puede decir uno. Sí, pero no, los padres entendieron que para ser científico no hay que ser un genio, simplemente hay que estudiar, prepararse y tener el deseo de hacerlo, y ellas demistificaron el concepto ante los padres latinos. ¿Cuáles son algunas de las barreras que enfrentan los estudiantes hispanos para obtener un título universitario? La principal barrera es la falta de preparación para entrar a la universidad, el hecho de que los estudiantes no toman el currículo de la A a la G, que son las materias que la Universidad Estatal de California requiere para que entren. Si ellos no toman esas materias que están relacionadas con matemáticas, inglés, historia, una clase de arte, y no las completan con una calificación o con un grado adecuado, pues entonces no están preparados. Quiere decir que no son elegibles para entrar a la universidad y tienen que ir primero a la escuela comunitaria para capacitarse, y después de 2 años sí se pueden transferir. Entonces, cuando nosotros educamos a los padres de familia para que ellos sepan cómo dirigir a sus hijos, pues eso se elimina un poquito, y entonces hay más latinos que pueden entrar directamente a la universidad porque desde que están en la escuela primaria están preparándose, tomando las clases adecuadas. El segundo factor que afecta a los padres es la falta de recursos económicos. Y esto es casi que un mito, porque en California cualquier estudiante que quiera ir a la universidad puede hacerlo sin que el factor económico sea una limitación. Creemos que sí es una limitación, pero es una limitación ficticia, porque hay muchas maneras de ayudar a pagar la universidad de un joven latino. Por ejemplo, una familia que tenga 4 miembros, el papá, la mamá y 2 hijos, y quieren ir a la Universidad Estatal de California, cualquiera de las 23 universidades de este sistema, y tienen un ingreso familiar de menos de $70,000 por año, pueden entrar sin pagar nada. ¿Cómo? Porque tienen
programas con el gobierno estatal y con el gobierno federal, más becas. Y las dos ayudas, la federal y la estatal, es suficiente para pagar el costo de la matrícula, que es más o menos unos $6,000 por año. ¿Y qué podemos hacer como para lograr que los estudiantes quieran tener un título universitario, como en una comunidad entera? Sí, yo voy a responder eso y también voy a decirte otra cosa respecto a lo que mencioné antes, que la matrícula cuesta por ahí $6,000 por año. También existe el mito en la comunidad latina de que la universidad tiene un costo altísimo. Es cierto que hay universidades que cuestan hasta $50,000 por año, pero esas son las universidades privadas. Las universidades estatales no cuestan tanto, cuestan muchísimo menos y están al alcance de cualquier familia. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene estas universidades con subvenciones, o sea que el gobierno estatal con el dinero de los contribuyentes paga el resto de la matrícula, o sea, el costo para el Estado es el mismo que en una universidad privada, pero el gobierno paga como el 40% del costo, entonces, o más, posiblemente 50%. Entonces, el estudiante y las becas y la ayuda financiera pagan el resto. Entonces, es importante que las familias sepan de que no es un costo imposible, es algo que es factible de hacerlo y que los estudiantes pueden llegar a complementarlo. ¿Me puedes preguntar la otra cosa nuevamente? Y basándose en eso, también se puede decir uno que querer es poder para obtener un título universitario. Claro que sí, el deseo y las ganas, ¿no? Las ganas de Sí. tener una carrera. Ujú. La pregunta que le hice anterior es, ¿qué podemos hacer para lograr que más hispanos obtengan títulos universitarios, pero con toda la comunidad ayudando a sus estudiantes? Estamos haciendo mucho por eso. Yo pienso que los estudiantes de hoy en día en California y en Estados Unidos, que son latinos, tienen mucha suerte porque están viviendo en un momento donde todo el mundo está preocupado por ellos. Todo el mundo está preocupado por crear becas, por crear sistemas educativos, escuelas para después de la escuela, preparación adicional. Entonces hay muchísima ayuda, mucha diferencia entre lo que viven los estudiantes hoy que aquellos que vivían aquí hace 30 años, por ejemplo. Para ellos era realmente casi que imposible entrar a la universidad. Pero hoy en día, como tú decías, Esmeralda, lo único que se necesitan son ganas, porque la sociedad quiere ayudarlos, las familias quieren ayudarlos, las entidades quieren ayudarlos y cada vez hay menos racismo y menos dificultad para un estudiante que porque es latino que no puede entrar a la universidad. Hoy en día el estudiante que quiere puede hacerlo y si busca los recursos económicos los va a encontrar. Y también los tiempos están cambiando, eso sí. Uh-huh. Hay que cambiar el papel. ¿Qué pueden hacer los padres para que sus hijos obtengan un título universitario? Deben primero que todo crear en la casa las condiciones para que los estudiantes puedan tener una vida académica fácil. En muchas comunidades los estudiantes tienen obligaciones en la casa, tienen que ayudar a cuidar a los niños más pequeñitos, tienen que ayudar a cocinar, tienen que ayudar a ir al mercado, tienen que hacer diligencias para los papás, tienen que ayudar a pintar la casa. Y esto es bueno que lo hagan, pero cuando los jóvenes están en la universidad, los padres tienen que entender que los jóvenes tienen que salir a hacer estudios en grupo, que tienen que estudiar por la noche con otros compañeros, que es posible que se tengan que ir de la casa para vivir en la universidad y vivir en un dormitorio universitario o en un apartamento universitario. Muchas familias no quieren aceptar eso. Ellos quieren que sus hijos estén cerca de ellos, tienen temor de que se vayan. Yo les digo a las mamás, dejen que sus hijas se vayan para la universidad, que les aseguro que van a volver. Y cuando vuelvan, las van a querer aún más, porque les van a apreciar más y van a saber qué buena mamá era usted. Y una de las preocupaciones principales, y ya mencionamos esto antes, son cómo pagar la universidad. ¿Qué son unas opciones que los padres tienen para apoyar a sus hijos financieramente? Bueno, los padres realmente no tienen muchos recursos económicos para apoyarlos. Los recursos están en las universidades a través de las becas. O sea que los estudiantes tienen que hacer el esfuerzo de ir a la oficina de estudiantes y encontrar las becas para las cuales ellos pueden calificar. Hay becas de todo tipo y para toda clase.
Entonces lo único que tienen que hacer es buscar en eso. El Internet es un medio fantástico. Por favor, que no vayan a ponerle al papá el peso de buscar las becas. Ellos les deben hacer ellos mismos porque ellos tienen los recursos, tienen la educación y saben cómo manejar el Internet, hablan inglés, pueden hacer eso. Los papás ya hicieron su trabajo con crearles el deseo de ir a la universidad y crear la expectativa de que en esta familia todos los niños tienen que ser universitarios y graduados de la universidad. Muy buena respuesta. ¿Cuál mensaje le gustaría dar a las familias hispanas que nuevas generaciones pueden hacer para prepararse para la educación superior? Que crean en sus hijos y que les den y que creen la expectativa de que la universidad no es una opción, sino que es una realidad que tienen que hacerla parte de sus vidas y que tienen que aspirar a que todos sus hijos sean graduados universitarios. Con eso, entonces ellos van a vivir una vida fantástica el día que estén viejitos, porque todos estos hijos profesionales los van a ayudar económicamente, les van a dar una vida fantástica, van a viajar y van a ser felices. Y para obteniendo un título universitario, ¿qué son los beneficios que unos estudiantes no pueden realizar que es un beneficio tener un título El principal universitario? beneficio es que el universitario puede escoger el tipo de trabajo que le gusta y que se acomoda a sus talentos y a sus habilidades. Cuando uno no tiene un grado universitario, a uno le toca trabajar en lo que le den y le toca trabajar con el jefe que le toque y le toca trabajar en el oficio donde haya una vacante. Cuando tú tienes un título universitario, tú eliges tu profesión, eliges la empresa donde quieres trabajar, eliges si quieres ser empleado o si quieres trabajar por tu propia cuenta. Y si no te gusta el jefe, te vas y buscas otro trabajo. Esa es la opción, la libertad. Eso básicamente te da una alegría y una satisfacción profesional muy grande y un sentido de seguridad emocional y personal que es muy satisfactorio. Muchas gracias por estar ahora con nosotros. Le agradezco por toda la información que nos ha dado la comunidad hispana. Muchas gracias y mucho gusto de conocerla. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que entre los próximos años haya una diferencia en nuestra comunidad latina. Y gracias a nuestra audiencia por compartir con nosotros otro programa de In Focus. Yo soy Esmeralda Cisneros, los vemos muy pronto.